pasaron, entonces se le toma un examen que vale 10 puntos. Ustedes tienen los 10 puntos, tienen ya 30 puntos en la materia de teoría de campo. Fíjense que ya son 30 puntos de los 100. 20 puntos más y ya tienen 50. Aunque el examen se saquen 10, ya tienen unos 5 puntos, 10 puntos. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cosa en la nota de teoría de campo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Acerca del ingeniero no sabe nada auxiliar, no lo sabemos nada de él, nosotros todavía igual. No sabemos nada del ingeniero. El ingeniero me dijo que vaya pasando clase, que él después se va a comunicar con ustedes para avanzar algo. Con él van a hacer dos temas, nomás 2 días. Así que hasta mientras pasemos, me dijo que pase con ¿Cómo usted. ponderación del ingeniero? Ah, ya, ahorita se lo menciono también. Sí, ponderación. ¿Y un examen uno o son 3? Porque Ya, según lo que me comentó el ingeniero, este semestre va a hacer un examen y su repechaje. ¿Ya? La ponderación sería la siguiente, de teoría de campo. Esperen un rato. Ya, entonces, la asignatura vale 30 puntos. ¿Está bien? Que tienen, sí, luego hay un práctico general, un práctico. Ese práctico vale 20 puntos. Ese práctico es de la materia, ¿ya? Esto es aparte, hay un práctico aparte que vale 20 puntos. Y luego tenemos el examen final, un examen que es de 50 puntos. ¿Ya? Así es la cosa. Y así es la ponderación de teoría de campo, el LT241E1. hay repechaje por si acaso en esto, ¿no? Ahora sí, este semestre va a haber repechaje, ¿ya? Repechaje, según la norma, ¿qué dice la norma de la Gabriel? ¿Cuánto es lo 40, mínimo? ¿Ya? 40. 40 puntos. Los que tengan 40 puntos entran al repechaje. El examen va a ser de los dos temas nomás, ¿no? Sí. Repechaje para los que tengan 40 puntos. Para los que tengan menos de eso, lo siento, se verán en mesa o el próximo semestre. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Está claro, ingeniero. Está claro. Auxiliar, disculpe, los exámenes van a ser presencial, ¿no? Vamos a consultar pues cómo está la situación en la Gabriel, pues, además cómo va con el tema de COVID de Santa Cruz. No, Y virtual nomás. Está mejor virtual. En la noticia salió que ya estamos en la cuarta ola de COVID y están aumentando los casos. Ajá, mejor virtual nomás. Por se eso, puede, depende cómo esté en ese va a momento depender del de eso. examen. Tiene que esperar que hable el docente y diga que vamos a ir al examen presencial, no pueden ir por encima de la autoridad de la Gabriel. Exactamente. Como le digo, Espera que dice el docente nada más. entonces tenemos que esperar qué dicen las autoridades. Entonces, eso todavía está por verse. Hasta mientras va a ser solo
virtual todo. Ya, ahora, ya, en el grupo de WhatsApp hay 71 personas, ya. Hay 2 infiltrados en el grupo de WhatsApp, ya. No hay a pensar que son infiltrados, sino son personas que se han equivocado y que ingresaron al grupo incorrecto. Hay personas que están en el grupo E2 y no se dieron cuenta que han ingresado al grupo de WhatsApp del E1. Así que esas personas tengan cuidado. Ya la materia con el ingeniero Aguilar ya empezó, ya han dado su primer parcial y no sé qué estarán esperando para unirse al grupo del ingeniero Aguilar y dar aunque sea el segundo parcial, el tercero y poder aprobar. Ya, entonces esas personas tomen en cuenta eso de que no están en el grupo correcto, ¿ya? Eso se debe a que en el PDF que enviaron por los grupos de WhatsApp, ese PDF, los dos links de teoría de campo te llevaban al link del E1, ¿no ven? Y por eso hay personas que están en este grupo siendo del E2. Entonces, tomen en cuenta a esas personas, si están en la reunión, salirse del grupo y ingresar al grupo del ingeniero Aguilar. Entonces, con eso, una vez aclarado todo esto, vamos a empezar las clases de oscilatura ya. El primer tema vendría a ser análisis vectorial. Entonces, para todo esto, voy a necesitar que ustedes participen, ¿ya? Una persona voluntaria empieza a leer todo esto. Y si no aparece Yo, la persona voluntaria, yo lo elijo. ¿Ya? notación vectorial. Un escalar, eh, un escalar es término que se refiere a una cantidad cuyo valor puede representarse con un simple número real. Los escalares se simbolizan con letras en cursiva. A igual a escalar. Un vector es una recta que contiene módulo, dirección y sentido. Los vectores se simbolizan con letras negritas. A igual a vector. Y la magnitud de un vector está denotado por un valor absoluto A que es igual a una magnitud de un vector. Entonces, esto es lo que vieron en física 1, en álgebra 2, ¿ya? Lo que es análisis vectorial, la notación de un vector. ¿Cómo es que denotamos un vector? Entonces, un vector lo simbolizamos con una letra mayúscula y también lleva una flecha en la parte de arriba. Entonces, esta sería la forma de denotar un vector. ¿Ya? Ahora, para lo que es el PowerPoint, a veces es complicado colocar esto de acá, ¿ya? Esta rayita, esta flechita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como un vector la letra A mayúscula y en negrita. Si la letra está en negrita, eso quiere decir que estamos trabajando con un vector. ¿Ya? Y si la letra es mayúscula y a la vez está en cursiva, quiere decir que estamos trabajando con un escalar. Entonces, el escalar vendría a ser un término que se refiere a una cantidad, ¿ya? Entonces, el escalar es una cantidad, puede ser un número, ¿qué más? Bueno, tiene que ser un número real, ¿cierto? Tiene que ser un número real y representa la magnitud de cualquier cosa. Por ejemplo, la distancia de este punto a este punto, la longitud vendría a ser la magnitud o módulo, ¿ya? Entonces, cuando son valores que solo representan magnitudes, estamos hablando de un escalar. Ahora, los vectores vendrían a ser escalares con dirección. Entonces, esta longitud hacia qué lado va y
con qué ángulo. Entonces, si tiene sentido dirección, entonces ya estamos hablando de un vector. Y para representar la magnitud de un vector, ya saben, le aplicamos valor absoluto y a un vector y eso automáticamente se vuelve una magnitud escalar. ¿Ya? Entonces aquí está la forma de representar el vector. El vector es igual a su módulo por un vector unitario. ¿Ya? Nada más. Vamos con la siguiente diapositiva. Otra persona que lea, por favor. Yo leo. Ya. Los vectores unitarios son los que tienen una magnitud unitaria. Los vectores unitarios se simbolizan con la letra minúscula en negrita A. A sub A es igual a A sobre valor absoluto de A, que es igual a A sobre A. Entonces, aquí nos habla sobre los vectores unitarios que vendrían a ser los vectores en el cual su magnitud siempre va a ser la unidad. ¿Ya? Entonces siempre va a ser la unidad, la magnitud del vector unitario. ¿Cómo lo simbolizamos los vectores unitarios? Una letra minúscula y acompañado abajo con un sufijo de la simbolización del vector. A sub A. Si el vector es B, entonces ¿cómo simbolizamos su vector unitario? A sub B. ¿Ya? Siempre se va a tomar como vector unitario la letra A. ¿Ya? Normalmente se suele colocar la U como vector unitario, ¿no ve? U sub B, U sub R. Pero para este grupo vamos a tomar siempre como el vector unitario la letra A. Y al lado viene acompañado el vector del cual es vector unitario, la letra A. Entonces, ¿cómo calculamos la del vector unitario? Dividiendo el vector sobre su módulo, ¿ya? Y la representación del vector unitario vendría a ser un porcentaje del vector que vendría a ser la unidad. Entonces, esto vendría a ser el vector unitario. Tenemos el vector, tenemos su magnitud, tenemos la dirección y tenemos el ángulo, el sentido y la dirección. Y un pequeño pedazo de esa magnitud vendría a ser el vector, que también tiene la misma dirección del vector y el mismo sentido. Ustedes no van a encontrar que un vector unitario sea en sentido contrario a la dirección del vector. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta eso, que el vector unitario siempre va a tener la misma dirección que el vector y el mismo sentido. Vamos con la siguiente diapositiva. Otra persona que lea, por favor. Yo. Ya. Dice sistema de coordenadas. Coordenadas cartesianas. En el sistema de coordenadas cartesianas utilizan tres ejes coordenados perpendiculares entre sí, llamados eje X y Y. P es igual a X a sub X más Y por A sub Y más Z por A sub Z. Ya, entonces, los vectores trabajan en sistemas de coordenadas. ¿Cuántos sistemas de coordenadas conocemos? Conocemos 3 sistemas de coordenadas, ¿ya? Si son en las 3 dimensiones, 3 sistemas de coordenadas. Si son en 2 dimensiones, solo 2 sistemas de coordenadas. Entonces, el primer sistema de coordenadas es la cartesiana. En la cartesiana tenemos 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z.
¿cuál es la característica entre estos tres ejes? Que cada eje con el otro eje son perpendiculares, ¿ya? Son ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Que en la separación, el ángulo que hay entre cada eje siempre va a ser de 90 grados. Siempre. Si no es 90 grados, entonces no se considera un sistema de coordenadas. Ahora, para encontrar un punto en ese sistema de coordenadas, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer cuánto es la distancia X, cuánto es la distancia X, cuánto es la distancia y cuánto es la distancia Z. Son los tres datos que tenemos que conocer para ubicar ese punto. ¿Y de dónde se empieza a contar? Se empieza a contar desde el origen, desde el punto en donde interseccionan los tres ejes. Ese se lo considera el origen. Y desde ahí ustedes empiezan a contar cuánto es el valor en X, cuánto es el valor en y cuánto es el valor en Z. Y de esa manera tienen ubicado el punto en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Y cómo lo representamos? Entonces, un punto cualquiera va a tener un valor X a sub X. Fíjense que esto sería de la siguiente forma. Sería la componente X de P más la componente Y de P más la componente Z de P. Y de ahí P de X vendría a ser el valor X acompañado de su vector unitario. ¿Cómo simbolizábamos el vector unitario? Con la letra A. ¿De quién es el vector unitario? De X. Entonces A sub X. Más y así sucesivamente. A ver, un ejemplo. Supongamos que los valores de X, Y y Z son los siguientes. X que valga 3, Y que valga 5 y Z que valga 7. Entonces, ¿cómo ubicamos ese punto en el sistema de coordenadas? Sería entonces, ese punto tendría 3 en X, acompañado de su vector unitario A sub X, más 5 en Z, en Y, A sub Y, más 7 A sub Z. Entonces, de esa forma nosotros ubicamos ese punto en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Todo claro, sí. Ya. La mayoría está con teléfono. Sí, Sí, con teléfono. Ya. Ahora, una cosa más respecto a esto, que esto puede ser un punto en el sistema de coordenadas, un punto cualquiera, como es en este caso, ya, un punto cualquiera, aquí está, puede ser representado como este punto, o puede ser representado como un vector. ¿Cómo hacemos que ese punto se vuelva un vector? Lo único que hacemos es hacer la diferencia con el origen. Si hacemos la diferencia con el origen, vamos a tener el siguiente gráfico. ¿Ya? El P menos el origen, que es 0, 0, 0, 0. Eso nos va a dar P. Entonces, desde el origen hasta P tendríamos un vector, que tendría el mismo valor que el punto que hemos colocado, que es 3, 5 y 7 en Y, en Z. Se lo puede representar como un punto o como un vector. Eso va a depender mucho de cómo estemos trabajando, qué es lo que nos está pidiendo. Entonces nos va a facilitar eso
representarlo como un vector o como un punto en el sistema de coordenadas cartesiano. Vamos entonces con la siguiente parte. Entonces, este sistema de coordenadas cartesianos, como también tiene ejes que son X, Y y Z, también tiene sus propios vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios no es nada más y menos que la unidad de ese eje y se lo representa de esta manera, siguiendo las direcciones de los ejes. Z va para arriba, entonces siempre vas a tener tu vector unitario Z en dirección de Z positivo, ¿ya? Entonces vas a tener tu vector unitario en X y tu vector unitario en Y. La simbolización A sub Z, A sub Y, A sub X. Cuidado y me están colocando que los vectores unitarios, creo que coloquen I, J, K. Ustedes me colocan eso en el examen con el ingeniero, entonces declárense muertos, porque la nomenclatura que se va a utilizar en esta materia va a ser A sub X, A sub Y, A sub Z. ¿Ya? Cuidado y estén colocando ese error, porque la nomenclatura que se va a utilizar son estas de acá. Claro, los que utilizan estos de acá, ya sabemos que son personas que no estudiaron y que han contratado a una persona para que se lo resuelva el examen. Es mucho peor todavía, ahí uno se da cuenta, ¿no? Entonces, cuidado con lo que vayan a hacer en el examen final. ¿Usaríamos un plano A sub X en vez de X? Sí, o sea, las coordenadas unitarias, los vectores unitarios, su simbolización siempre va a ser A sub X, A sub Y y A sub Z. Ustedes cómo trabajan en cálculo 2 y en álgebra 2 y en física, ustedes se suele colocar como I, ¿no ven? I y su sombrerito, K y su sombrerito. Pero en este caso, la nomenclatura para este semestre, para esta materia, va a ser la que utiliza el libro de la ministra, que es A sub X, A sub Y, A sub Z. Esa es la nomenclatura que se va a utilizar en vectores unitarios. ¿Está claro eso? ¿Preguntas, dudas? Sí. Ya. ¿En qué libro dijo? ¿En qué libro dijo, ingeniero? Esto es el electromagnetismo. De la colección Shaw. El autor es Minister, me parece. Ahí pueden buscar ese libro y pueden guiarse ahí con la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, ya, entonces una vez dicho los vectores unitarios, también vamos a sacar de este sistema de coordenadas los diferenciales. ¿Para qué nos sirven los diferenciales? Los diferenciales nos sirven para calcular ya sea longitud, superficie o volumen. Entonces, ¿qué vendría a ser una diferencial? Un valor que tiende a cero, ¿no? Un valor muy pequeño. Entonces, para los diferenciales, lo único que se hace es lo siguiente. ¿Cómo sacamos un diferencial? Lo único que hacemos es, por ejemplo, para la diferencial en X, hacemos su representación en X. ¿Ya? Entonces, para sacar el diferencial de X, lo único que hacemos, o para representar lo único que hacemos, desde el origen en el eje X, trazamos una distancia X, ¿ya? Y el diferencial estaría acompañado de la distancia X, y vendría a ser un pequeño pedazo al cual lo definimos como un diferencial de X.
Esto es un diferencial de X. Lo único que aquí se hizo más grande para que sea más representativo, para que le entiendan. Y de esa manera ustedes sacan el diferencial de X. Ya, entonces ahí tienen. Tenemos el diferencial de X. Ya, tenemos el diferencial de X. También tenemos, fíjense que también los diferenciales siguen la dirección, el sentido de los ejes coordenadas, ¿ya? Esta diferencial de X siempre va a ser paralelo al eje X, ¿sí? Nunca vas a encontrar un diferencial de X que se vaya para allá, al lado contrario. No existe. Siempre va a ser paralelo al eje del cual se ha sacado el diferencial. Luego tenemos el diferencial de Y, que vendría a ser otro pequeño pedazo paralelo al eje Y. Y por último tenemos el diferencial de Z. Si multiplicamos esos tres diferenciales, podemos calcular el diferencial de volumen. ¿Ya? Fíjense, aquí está la forma. Diferencial de volumen no es nada más y menos que la multiplicación de los tres diferenciales. ¿Cómo calculamos el volumen? Aplicando integrales, ¿ya? Y dándole valores a cada eje, sus límites de integración. Ahora, no quiero encontrar el volumen, sino quiero encontrar la superficie. ¿Cómo encuentro la superficie? Lo único que hago es fijarme y ver qué superficie quiero encontrar. Por ejemplo, quiero encontrar la superficie de arriba. No se nota, ¿no? Quiero encontrar la superficie de arriba. ¿Ya? La superficie de arriba. Entonces la superficie de arriba es un cuadrado. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? Me dice alguien. ¿Cómo encuentro la superficie de un cuadrado? ¿Qué tengo que multiplicar? El lado por lado. Lado por O si anchura no, por altura. la superficie normalmente es base por altura, nada más. Lado por lado es para un cuadrado, entonces normalmente aquí se suele utilizar rectángulos, pero no siempre va a ser un cuadrado, entonces dejémoslo como base por altura. Entonces tengo que encontrar cuánto vale la base, y cuánto vale la altura, ¿ya? Entonces la base, ¿qué hay con la base? Entonces vamos a tomar como esta la base, esta va a ser la base, ¿ya? Esa va a ser la base. Esa base es paralela a lo que es el diferencial de Y. Son paralelos, tienen la misma magnitud también. Entonces esa base va a ser el diferencial de Y por la altura, que es esto de acá. Y eso también es paralelo. ¿A quién es paralelo? Al diferencial de X. Por ende, entonces sería diferencial de Y por diferencial de X. Acomodándolo, tenemos que la superficie en esa cara va a ser diferencial de X por diferencial de Y. ¿Ya? Estamos acomodando según el orden para encontrar las coordenadas cartesianas. ¿Ya? Primero es X, luego es Y y luego es Z. Entonces, primero diferencial de X, luego diferencial de Y y por último diferencial de Z. Cuidado y estén dejándolos de esta forma. Tienen que acomodarlos, tienen que ordenarlos, ¿ya? Ya, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la operación o la multiplicación de diferenciales de esta cara? Yo quiero encontrar la cara de adelante. Quiero saber qué diferenciales tengo que multiplicar para encontrar esta cara. ¿Qué diferenciales tengo que multiplicar para encontrar esa cara? Esa, Diferencial de Z por... De Y. Diferencial de Y. ¿Cuál es la base? ¿A qué eje es paralelo a la base? Diferencial de Y.
de Y, diferencial de Y. de La Y, altura, Diferencial de Z. de Z. nada más. De esa manera, entonces, ustedes encuentran lo que es la superficie de esa cara, integrando. Y por último, la otra cara. La cara de acá. A ver. Esta cara. ¿Qué diferenciales tengo que multiplicar para encontrar esa cara? X y Z. De X. Diferencial de X por diferencial de Z. Nada más. No sé, eso ustedes tienen que ver y según el análisis gráfico ustedes van a ir sacando la multiplicación de los diferenciales para encontrar la superficie. Nada más. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Auxiliar, ¿lo puede grabar la clase? Yo no voy a grabar nada en estos momentos. No estoy sin espacio en la computadora y tengo también problemas con el internet después de esta clase. El que quiera graba y si quiere lo sube. Yo no voy a grabar nada. Además también nos encontramos en horario de boleta de inscripción, así que no habría problemas para no poder pasar clase. Ustedes aceptaron al momento de inscribir de que pasarían clases virtuales de 7 a 9 y cuarto, de 9 y cuarto hasta las 10, hasta las 11 y media me parece, y luego en la tarde. Así que yo por eso me metí en este horario para que todos puedan y a la vez para no poder grabar también, porque estamos dentro del horario de boleta de inscripción. ¿Ya? Entonces el que quiera lo graba y lo suben, pero yo con el tema de grabaciones no me voy a meter en nada. Y por último, superficies, luego tenemos las longitudes. ¿Cómo encuentro las longitudes? Lo único que hago es ver en qué eje se encuentra mi longitud y de acuerdo a ese eje lo integro y encuentro la longitud. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, yo quiero encontrar la longitud de esta recta. ¿Ya? Esta recta, ¿a qué eje es paralelo? Esta recta es paralelo al eje Y. Lo único que hago es sacar un pequeño pedazo de esa recta y denominarlo como un diferencial. Como nos encontramos paralelo al eje Y, entonces sería diferencial de Y. Nada más. Y integro la longitud del diferencial de Y. Al integrar voy a encontrar cuánto es realmente la longitud de esa recta. Entonces, esto es el sistema de coordenadas cartesianos. Tenemos las diferenciales, tenemos los vectores unitarios y tenemos la ubicación de cualquier punto en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Vamos con el segundo sistema. Algo más que me falta aquí son los límites del sistema de coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, X, Y y Z. ¿Cuáles son sus límites de cada eje? ¿Dónde empieza y dónde termina? Si tenemos un punto de origen entre los tres ejes, entonces cada eje empieza entonces en el punto de origen que es 0. Entonces, X es mayor o igual a 0. Ya, el punto donde inicia es 0. ¿Y dónde termina? ¿Dónde creen que termina el eje X? ¿Tiene algún número en donde termine? ¿Dónde creen que termina el eje? Infinito. 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 Infinito, ¿ya? Listo. X empieza en 0, o tiene, aparte de 0 tiene más valores X, tiene valores inferiores aparte de 0. ¿Qué dicen ustedes? Tiene. Tiene, ¿no? Entonces, Sí, X, tiene. su punto de origen es un punto de referencia, pero no termina ahí lo que es el eje X, sino el eje X se sigue distribuyendo en la parte contraria
a la parte positiva. Entonces, X, las distribuciones de X, sus límites de X vendrían a ser desde menos infinito hasta infinito. O sea que X va a tener valores negativos como valores positivos, ya sean números reales, números racionales, irracionales, pero siempre vas a tener valores que estén con signo negativo y con signo positivo. Si para X tiene esos límites, también para Y sería lo mismo. Vas a tener desde menos infinito hasta infinito. Lo mismo para Z. Esos son los límites de cada eje de coordenadas cartesianas, ¿ya? De menos infinito hasta infinito. Vamos a ver con el sistema de coordenadas cilíndricas. Estos ustedes lo conocían como coordenadas. ¿Qué coordenadas? Coordenadas polares. Coordenadas polares. Pero ¿cuál es la diferencia entre coordenadas polares y cilíndricas? Que coordenadas cilíndricas tiene 3 ejes, mientras que coordenadas polares solo son 2 ejes, nada más. ¿Ya? Entonces, coordenadas cilíndricas. Otra persona que lea, por favor. Yo lo voy a leer. ¿Ya? Coordenada cilíndrica. El sistema de coordenadas cilíndrica es una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares, en donde P se representa por R vacío sería y Z. ¿Ya? Sigue. P igual a R por A sub R más ese símbolo, ¿cómo se llama? Disculpe. El redondo y la phi. Pi. Phi, el ángulo phi. Ya. Entonces sería pi por A sub pi más Z por A sub Z. Entonces donde R igual a distancia radial en plano X por Y es el origen a la proyección del punto P. 0 menor o igual a R, menor o igual a infinito. Pi ángulo con respecto al eje X dentro del plano XY, donde es igual a 0 menor o igual pi menor o igual 2pi. Z igual a altura, el plano X por Y al punto P, menos infinito, menor o igual Z, menor o igual más infinito. Ya. Entonces, el sistema de coordenadas cilíndrica igual también tiene, como les había mencionado anteriormente, tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones o esos 3 ejes? Son R, el eje R. Tenemos la componente R, tenemos la componente phi y la componente Z. ¿Ya? El eje R, su eje sería más o menos, sería circular el eje R. ¿Ya? El eje R va a ser, tiene un eje circular. ¿Qué más? El eje de phi es medio complicado, pero para phi sería un eje que siempre va a ser perpendicular a el eje radial. ¿Ya? Para phi siempre va a ser un eje perpendicular. Entonces para phi su eje siempre va a ser perpendicular. Eso va a depender del punto en donde se encuentra la componente radial. ¿Ya? Si es para acá, entonces phi va a tener un eje perpendicular a ese punto. Si está por acá R, lo mismo. Siempre perpendicular a ese punto. ¿Ya? Y luego tenemos Z, que sería nomás la componente Z que conocemos en las coordenadas cartesianas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí se lo toma normalmente como referencia también al eje X, Y y Z, y de ahí se empieza a medir, a contar lo que son las componentes R y phi, ¿ya? Entonces, primero, un punto en el espacio, utilizando coordenadas cilíndricas, lo ubicamos con el valor radial, con R, luego
cuánto de dirección se desplazó, cuánto fue el ángulo con el que se desplazó, que es este de acá. Y luego tenemos la altura, ¿ya? Entonces, ahí está R, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los límites que tienen cada componente, cada eje R? Aquí está, siempre va a empezar en 0 y termina en infinito. No vas a encontrar una R, cuando ubicas una R en el espacio, nunca tu R va a ser negativo, ¿ya? No vas a tener R menos 5, no existe. Luego el ángulo phi, como phi solo se puede desplazar en el plano XY, entonces el plano XY abarca en ángulo, abarca un ángulo de 360 grados. Entonces, phi empieza en 0 grados y al dar la vuelta completa abarca 360 grados. Pero como no se trabaja en el sistema sexagesimal, lo tenemos que convertir a radianes. Y en radianes sería, en 0 va a ser 0 radian, y en 360 grados va a ser 2 pi radian. Para z lo mismo. Menos infinito, z y más z. ¿Ya? Ya, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, son las 8:25, volvemos a las 8:45. ¿Está bien? ¿8 cuánto, hijo? Está bien, ingeniero. 8:35, volvemos a los 10 minutos de receso. Listo. ¿Nos salimos a la reunión o aquí nomás? Aquí nomás. Ah, ya.
Ok, continuemos entonces con sistema de coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a ver sus vectores unitarios. Entonces, ahí están sus vectores unitarios. Vectores unitarios, dijo. Sí, vectores unitarios. Entonces ahí están sus vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Lo único que cambia respecto a las coordenadas cartesianas son dos componentes. Tenemos lo que es la componente z a sub z. Entonces hasta ahí eso lo conocemos. Ahora viene lo que es la componente radial. Si el rayo se desplazaba de esta manera desde el origen hasta un punto cualquiera, entonces siguiendo esa dirección vamos a tener la componente radial, ¿ya? A sub r. Perpendicular a esa dirección r vamos a tener lo que es la componente phi. La componente phi a sub pi, la componente radial a sub r. Nada más. Y de esa manera se representan los vectores en el sistema de coordenadas cilíndricos, ¿ya? A sub r, a sub pi, a sub z. Una manera de representar los valores en coordenadas cilíndricas sería de esta manera, donde un punto cualquiera en el sistema de coordenadas cartesianas tiene un valor r, acompañado de a sub r, un valor phi, acompañado de a sub pi, y un valor z, acompañado de a sub z, ¿ya? Ahora, para encontrar lo que son volúmenes, superficies y longitudes, se sacan los siguientes diferenciales. Disculpe, ingeniero, ahí la dirección sería a su fin, esa sería la dirección ya del vector. ¿Qué tiene su dirección? A su fin no le entendí bien que es perpendicular al radio. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Ya. No, a sub pi, entonces, ¿cómo graficamos un vector? Primero tenemos que tener la distancia r, trazamos una distancia r desde el origen, entonces r, luego esa r tiene un ángulo, entonces se mueve respecto a un ángulo. Entonces se va a encontrar por acá r. Entonces r a la vez tiene también, vamos a colocar que su vector unitario se encuentre aquí arriba, ¿ya? El vector unitario siempre está aquí en la parte de abajo, pero para este caso que está aquí arriba. Entonces, siguiendo la dirección de r, esto va a ser el vector unitario a sub r, ¿ya? La unidad del vector r. Lo estoy colocando aquí adelante para que se note mejor, en vez de dejarlo aquí atrás, que se va a hacer pues, un desmadre se hace por ahí, o sea, porque vas a tener varios vectores unitarios. Ahora, siguiendo la dirección del ángulo, fíjate que el ángulo desde el eje X hasta el vector R se mueve de esta manera, en forma circular. Entonces, el vector unitario en phi siempre va a ser perpendicular al vector unitario en a sub r. Entonces, si es perpendicular, tendría esa dirección. Siempre siguiendo la dirección que toma tu ángulo, ¿ya? El ángulo empieza desde X y termina hasta acá. Entonces, siguiendo esa dirección vas a tener a sub phi. Y de ahí ya conoces ya la componente en Z, que es hacia arriba. Entonces, por eso es que aquí se ve mucho mejor lo que es las componentes unitarias en coordenadas cilíndricas, a sub r, a sub pi y a sub z. Y el vector mayormente se encontraría, a ver, tomando esas tres direcciones, el vector de acá estaría más o menos por acá. Ese sería el vector y esos serían sus vectores unitarios.
Ahora, para encontrar lo que son los diferenciales de volúmenes, de superficie y de longitud, utilizamos los diferenciales, pero en sistema de coordenadas cilíndricas, lo que les explicaba antes. Para R, fíjense que aquí tenemos una distancia R y acá este pequeño pedazo vendría a ser su diferencial. Sacamos un pequeño pedazo de R que tiende a ser 0. Entonces ahí tenemos el diferencial de R. Aparte, esa distancia R, ese vector R, se desplazó con un ángulo phi. Más adelante, un pequeño desplazamiento le vamos a llamar diferencial de phi. ¿Ya? Entonces ahí tenemos diferencial de R, diferencial de phi y tenemos también diferencial de Z. ¿Cómo encontramos el diferencial de volumen? Multiplicando los tres diferenciales. Pero el diferencial de volumen, el volumen de un cubo, ya, el volumen de un cubo es multiplicar sus tres lados. Entonces aquí tenemos, el primer lado sería diferencial de Z, el segundo lado diferencial de R, y el tercer lado, ¿qué diferencial sería? Aquí nos dice que es R diferencial de phi, ya, R diferencial de phi. Entonces vamos a tomar eso y el diferencial de volumen va a ser la multiplicación de el diferencial de R por diferencial de Z por R diferencial de phi. Acomodándolo sería de la siguiente manera. Primero empezamos con R, R diferencial de R, diferencial de phi y diferencial de Z. Entonces esa sería la fórmula para encontrar el volumen en coordenadas cilíndricas. R diferencial de R, diferencial de phi, diferencial de Z. Ahora, ya tenemos los tres lados, ¿ya? Tenemos los tres lados. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Por qué aquí tenemos que este lado de acá es R diferencial de phi? ¿Ya? Eso sale debido a que el diferencial de phi, como es un ángulo, no representa una magnitud, una magnitud lineal. Lo único que nos representa es cuánto se mueve un cierto punto, pero no nos representa una magnitud lineal. Entonces, para que se vuelva una magnitud lineal, para que afecte en el cubo, ¿qué es lo que se hace? Se lo multiplica por R. Pero eso no es nomás multiplicarlo por R, sino que esto se hizo del siguiente análisis. Se tomó este triángulo de acá, y se hizo el siguiente análisis. Teniendo ese triángulo, ya, sería más o menos ahí. Este es el diferencial de phi, ese es el ángulo diferencial de phi. Abajo tenemos R y arriba también tenemos R. Tienen los mismos valores debido a que, como estamos hablando de diferencial de phi, el diferencial es algo que tiende a ser muy pequeño, en el orden de los ceros, ¿ya? Entonces, si es muy pequeño, el cateto adyacente y la hipotenusa siempre tienden a ser iguales. Entonces, lo que nos importa aquí es cuánto vale este cateto opuesto. ¿Cuánto vale este cateto? ¿Cuánto vale eso? Vamos a colocarle con la letra L, ¿ya? Lo que nos importa aquí es cuánto vale este valor, este cateto opuesto llamado L. ¿Cómo calculamos ese cateto opuesto? Aplicando lo que es el seno, ¿ya? Una función trigonométrica llamada seno. Entonces, ¿seno de quién? Seno del diferencial de phi va a ser igual a ¿qué? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es R. Entonces despejo el cateto opuesto y tengo R por seno de diferencial de phi. ¿Qué más? Ahora, el seno de 0, de 0,1, de 0,2, siempre va a ser el mismo valor del ángulo, ¿ya? O sea, seno de 0,001 siempre te va a dar como 0,001, siempre te da el valor del ángulo. Entonces, el seno de ángulos pequeños siempre va a ser el valor del ángulo pequeño. Es por eso que aquí esto automáticamente se vuelve R por diferencial de phi.
sea, seno diferencial de phi va a ser igual al diferencial de phi. Y eso es el lado que tenemos acá. Este es el lado en donde no vamos a utilizar el diferencial de phi, sino el diferencial de phi tenemos que añadirle algo para que sea lineal, para que tenga valor lineal. Porque estamos hablando de ángulos y los ángulos no, solo nos representan una dirección, un movimiento. No así no nos representa lo que es la magnitud de algo, ¿ya? Entonces, una vez teniendo eso, ya tenemos R diferencial de phi, aplicando esa función trigonométrica en la parte de abajo. Multiplicando los tres lados vamos a tener el diferencial de volumen. Si multiplico dos lados vamos a tener la diferencial de superficie. Entonces, quiero saber estas tres caras. ¿Qué diferenciales tengo que multiplicar para encontrar esas tres caras? ¿Ya? Vayan viendo la imagen, vayan calculando, que luego iré preguntando, ¿ya? Les voy sombreando las caras que quiero saber qué diferenciales tengo que multiplicar para encontrar el diferencial de superficie. Ustedes me dicen nomás. Al azar voy a ir preguntando, ¿está bien? Entonces yo quiero saber de estas tres caras. Vamos con la parte de arriba, la cara de arriba. Quiero saber ese diferencial. Ese diferencial de superficie. ¿Qué diferenciales tendría que multiplicar para poder encontrar esa diferencial de superficie? A ver, se encuentra Rodolfo Valdivieso. Se encuentra Rodolfo Valdivieso. ¿Qué diferenciales multiplicaría en la parte de arriba, en lo que está sombreado en verde, para encontrar el diferencial de superficie? No sé, auxiliar. No puedo responder, disculpa. A ver, vamos a resolverlo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cuadrado, ¿cierto? Tenemos un cuadrado. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? A ver, eso. Valdivieso. Tenemos un cuadrado. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? ¿Qué tengo que multiplicar? Base altura. Sí, base por altura. La pregunta es para Valdivieso primero, ¿ya? Después, ¿qué tengo que multiplicar a Valdivieso? ¿Está ahí Valdivieso? Yo podría responder. Hay que ayudar al compañero, ¿ya? El Valdivieso. ¿Cuál es la fórmula Sí. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un cuadrado, Valdivieso? Se multiplican sus dos lados, ¿no? O sea, para encontrar su área. Sus dos lados, ¿sí? El de arriba le llamo altura y el de abajo B, entonces tendría que multiplicar base por altura. Esa es la superficie de un cuadrado, ¿cierto, Valdivieso? Sí. Ahora, ¿cuáles son los lados de esta cara de arriba? Este lado de acá y este lado de acá, ¿qué nombres tienen? Sería, un lado es DR, Ya, y otro un lado sería RD. R diferencial del ángulo. R diferencial de phi. Un lado Entonces, sería DR y el otro lado RD. RD RD diferencial phi. del ángulo. Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, si multiplico esos dos lados, voy a tener el diferencial de superficie, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería entonces la fórmula? Sería
diferencial de R por R diferencial de phi. Los dos lados de este cuadrado. Entonces ahí tenemos la fórmula. Ahora, ¿está bien dejarlo ahí, esa fórmula? ¿Qué dice Valdivieso? ¿Lo dejamos ahí o tenemos que hacer algo más? Fíjense que la fórmula de arriba es ds, el diferencial de superficie es igual a dr por r diferencial de phi. ¿Está bien dejar ahí la fórmula o tenemos que hacerle algo más? ¿Qué dice Valdivieso? ¿Qué más tenemos que hacerle, Valdivieso? El siguiente paso de... Yo pienso que está bien. Ya, está bien, pero hay algo más que hay que hacer. Lo que tenemos que hacerle es ordenarlo, ¿ya? Hay que ordenarlo. ¿Por qué? Porque en coordenadas cartesianas, primero tenemos que colocar la componente R, luego la componente phi, y por último la componente z. Entonces, lo mismo pasa con las diferenciales. Primero diferencial de R, luego diferencial de phi, y por último diferencial de z. Entonces, aquí tenemos que llevar adelante primero diferencial de R y luego diferencial de phi. Y esta R, como es una constante, bueno, es una variable del diferencial de R, lo llevamos adelante. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de dejarlo, el diferencial de superficie de la parte de arriba. R, diferencial de R, diferencial de phi. ¿Está claro, Valdivieso? Sí, auxiliar. Ya, bien. Vamos con otra persona a ver la cara en color amarillo. Se encuentra... Kevin Melgar se encuentra. ¿Cómo está, auxiliar? Buen día. Ya. ¿Qué lados tengo que multiplicar para encontrar la cara que está en amarillo? ¿Qué me La que dice está en Kevin? amarillo, dice, ¿no? Sí. Quiero encontrar el diferencial de superficie de la cara en amarillo. ¿Qué lado tengo que multiplicar para encontrar esa diferencial de superficie? Sería igual dz por dr. Ya, dz por dr. Ya, entonces esa sería la fórmula. ¿Estaría bien dejarlo ahí o tenemos que hacerle algo más? Creo que hay que hacer algo más, pero ya no. Lo mismo que le mencioné a su compañero, hay que ordenar. Primero, ¿cuál va? Ahí primero el dr Ya, luego... por dz de diferencial, creo. Solo ordenar según, según cómo está ubicado lo que es la coordenada cilíndrica, cómo es que está ubicado cada componente. Primero es R, segundo es phi y tercero es z. Entonces, primero es el diferencial de R y después el diferencial de phi, pero como no hay diferencial de phi, pasamos al diferencial de z. Entonces aquí Ya, tenemos perfecto. el diferencial de superficie de la cara en color amarillo. Vamos con la última cara, la que está en rojo oscuro. A ver, eso, me ayuda con eso. Andrés Daza, ¿se encuentra Andrés Daza? ¿Se encuentra Andrés Daza? No tiene micrófono. ¿Está desde una computadora Andrés Daza? ¿O desde un teléfono? Ya, para la próxima clase, por favor, traten de conseguir un micrófono. No cuesta mucho, 10 pesos. Me parece que está ahí afuera de la Gabriel o en las tienditas ahí, ¿ya? Para que respondan y sepa que están ahí. Si no responden, bueno, lo sacaré de la reunión.
Eso para la siguiente clase. ¿Está bien? Vamos con otra persona. Se encuentra Romero o Roberto. Sí, auxiliar. ¿Ya? ¿Qué lado multiplicaría para encontrar el diferencial de superficie de la cara en color rojo? Sería R diferencial de phi por DZ. R diferencial de phi, ya. ¿Qué más? Por diferencial de Z. ¿Le haríamos algo más a esta fórmula o estaría ahí bien? ¿Qué me dice? Según el orden, ya estaría bien. Ya estaría bien, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. El diferencial de superficie para la cara en color rojo es R diferencial de phi diferencial de Z. Entonces así ustedes van viendo, van sacando los diferenciales de superficie según la gráfica que tengan, ¿ya? Lo único que hacen es, se fijan según su gráfica que a qué cara le pertenece y van sacando la fórmula, ¿ya? Esto con un ejemplo lo van a ver más adelante. Aquí vamos con este ejemplo. Esto va a ser esto. ¿Ya? Entonces eso sería lo que es coordenadas cilíndricas. ¿Cómo encontramos los diferenciales de superficie de volumen en coordenadas cilíndricas? Luego, para encontrar las longitudes, ya saben, solo es utilizar un diferencial y ver a qué eje es paralelo. Por ejemplo, quiero encontrar la longitud de esta curva. ¿Ya? Esta curva, ¿cómo calculamos el diferencial de longitud de esta curva de L? Lo único que vemos es a qué eje o a qué lado de los diferenciales es paralelo esta diferencial de longitud. Esto es paralelo a este lado de acá. Y ese lado, ¿cómo se llama? Eso se llama R diferencial de phi. Nada más, ¿ya? Si es una recta que parte del origen y se va por allá, el diferencial de longitud de esa recta no es nada más y menos que en coordenadas cilíndricas sería diferencial de R. Es una componente radial que siempre va hacia afuera, que parte del origen y termina en el infinito y tenemos ahí el diferencial de R. Y para diferenciar de Z ya saben, solo es sacar un pequeño diferencial en el eje Z. Por último tenemos el último sistema de coordenadas que es coordenadas esféricas. Otra persona que lea, por favor. Leo. Ya. Coordenadas esféricas. El sistema de coordenadas cilíndricas se utiliza para determinar la posición espacial de un punto mediante una distancia y dos ángulos, en donde P se representa por R, pi, ángulo con respecto a primera, o pi igual, ángulo, ¿no? El primero. Teta. Tita. Ángulo tita, ¿no? Y pi. Tita y el siguiente es pi. P igual a R por A sub R más tita A sub tita más pi por A sub pi. R, distancia radial desde el origen al punto P. R mayor o igual a 0, menor o igual a infinito. Teta, ángulo con respecto al eje Z. Tita mayor o igual a 0, menor o igual a pi. Phi, ángulo con respecto al eje por el plano XY de la proyección del punto P. Phi mayor o igual a 0, menor o igual a 2 pi. Ya. Entonces, en coordenadas esféricas, ¿cómo ubicamos un punto? Solo tenemos que saber cuánto vale R, cuánto vale el ángulo tita y cuánto vale phi. Nada más. Fíjense que el orden ahora es primero R, segundo tita y tercero phi. ¿Ya? Y las representaciones serían de esta manera.
Respecto del origen, utilizando también el sistema de coordenadas cartesianas como referencia, desde ahí, desde el origen tenemos hasta un punto lo que es la distancia r. Luego esa distancia r se desplazó con una dirección, proyectando en el plano XY. Esa r se desplazó con un ángulo phi. Y por último, con respecto al eje Z, vamos a tener el ángulo θ. Ya, entonces ahí está la representación o cómo encontramos un punto en coordenadas esféricas. Entonces, la representación sería r a sub r, θ a sub θ y phi a sub phi. Ahora, ¿cuáles son los límites que tiene r? R va desde 0 hasta infinito, θ va desde 0 hasta pi y phi va desde 0 hasta 2pi. Ahora, fíjense que θ parte del eje Z, parte respecto al eje Z. Entonces, θ se está midiendo respecto al ángulo Z, pero Z solo termina en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces Z termina en la parte de abajo. Entonces, θ solo puede abarcar ese rango. ¿Y cuánto vale ese rango? Ese rango va de 0 hasta pi, ¿cierto? Entonces, por eso es que θ va a tener esos valores de entre 0 y pi. Mientras que phi se encuentra en el plano XY, en este plano. Y este plano puede dar la vuelta completa. Este plano phi va a dar la vuelta completa. Entonces, phi empieza en 0 y termina en 2pi. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. La representación de sus vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, sería esa. Siguiendo la dirección de R, vamos a tener A sub R. Siguiendo la dirección de... Luego tenemos lo que es θ. Θ, fíjense que respecto al eje Z va de esta manera, ¿sí? Ahora θ va a tener esa dirección. Según θ, va a tener esa dirección que tenga el ángulo θ. Entonces, para ese punto, sería entonces hacia abajo. Por eso es que fíjense que θ está inclinado respecto al ángulo θ. Sigue su dirección. Y por último, perpendiculares a esos dos ejes, tenemos lo que es A sub phi. ¿Ya? Entonces, esa sería la representación de los vectores unitarios en coordenadas esféricas. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los diferenciales. El diferencial de volumen en coordenadas esféricas vendría a ser de la siguiente manera. Sería solo multiplicar los tres lados que ya conocemos. Los tres lados que ya conocemos. Ya. Entonces, los tres lados que ya conocemos, ¿cuáles son esos tres lados? Ahí está en la gráfica. Tenemos, para diferencial de R, siguiendo la dirección de R, vamos a tener el diferencial de R, que ahí está. Es el más notorio. Luego, vamos a tener R diferencial de phi. Y luego tenemos R seno de θ diferencial de phi. R diferencial de phi, ya saben por qué salió. Fíjense que aquí hay una breve explicación de por qué salió. Lo que analizamos hace rato, R se encuentra distribuido en estos dos debido a que respecto de θ tenemos acá un diferencial de θ. Pero ese diferencial de θ en sí no hace nada, no nos demuestra una magnitud, no nos dice cuánto vale este lado de acá.
¿Qué es lo que hacemos? Lo añadimos, le añadimos lo que es R para que se vuelva una magnitud lineal. Por eso que este lado de acá vale R diferencial de tita. El otro, ¿por qué el de abajo nos sale R seno de tita? ¿Qué es lo que pasó acá? Aquí se hizo lo siguiente, ¿ya? Entonces esto, vamos a hacerlo aquí. Esto sería, esto es diferencial de tita. Aquí tendríamos R y R. Entonces ya saben por qué salió, ¿no? Este lado de acá, ya lo conocen. Pero el de abajo, ¿qué pasó con el de abajo? El de abajo lo que se hizo es sacar una proyección de R en el plano XY. Saca una proyección. Esa proyección sería de esta manera de acá. Fíjense que tenemos la curva en coordenadas esféricas. Y aquí tenemos R. R. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, pero R parte del origen. Para no confundirlo, R siempre parte del origen. Ahora la proyección de eso, respecto a esa proyección, es que empieza a contarse lo que es tita. Entonces, esa proyección, esta distancia de acá, ¿vale lo mismo que R o no vale lo mismo que R? ¿Qué me dicen ustedes? Si aquí No. tenemos un ángulo tita, entonces, esta proyección no vale lo mismo que R. Vale lo mismo que la proyección que tenga aquí arriba. Esta proyección no es nada más y menos que, si esto es R por seno de tita. Entonces, esta proyección también vale R seno de tita. Y de ahí lo demás es lo siguiente. Ya sabes que la proyección es R seno de tita. Abajo también es R seno de tita. Aquí tenés un diferencial de phi. Entonces lo único que haces es aplicar trigonometría y te sale eso. Te sale R seno de tita por diferencial de phi. Ahora, ¿cómo encontramos el diferencial de volumen? Multiplicando los tres lados. ¿Cuáles son esos tres lados? Tenemos diferencial de volumen, es diferencial de R por R diferencial de tita por R seno de tita diferencial de phi. ¿Qué falta de esto? Ordenarlo. Primero va R, entonces sacamos las R entonces pasarían adelante, R al cuadrado, por, luego le sigue lo que es tita, seno de tita, y después los diferenciales, diferencial de R por diferencial de tita por diferencial de phi. Entonces, eso sería el diferencial de volumen. Esa sería la fórmula del diferencial de volumen. ¿Cómo encuentro entonces las caras de este cubo, las superficies? Lo mismo, ya, al toque de hacer esto, que yo creo que más o menos lo entienden. Entonces, calculan esas áreas en sus casas, ya concluir la hora. Calculan esas áreas en sus casas con gráfico, ¿ya? Esto va a ser una tarea para la casa. Esto va a entrar como una nota dentro de los prácticos, ¿ya? De las tareas que les di, según la ponderación que les había dicho. Entonces, esto va a entrar en la nota de los prácticos, ¿ya? Entonces, me van a hacer con gráfico y todo de los tres ejes. ¿Hay que dibujar los gráficos nomás o Los hay que gráficos calcular? y las diferenciales. Ustedes me muestran esta cara, el diferencial de superficie tiene la siguiente fórmula. De los tres Solamente hay gráficos. que dibujar así como lo dibujo, como lo hizo así nomás. No Sí. calcular nada. No calcular nada, solo colocarme los diferenciales. Lo único que calcularían sería para el diferencial para las diferenciales en coordenadas esféricas. Ahí ustedes me calculan cuánto vale cada cara. O sea, cuál es la fórmula para encontrar el diferencial de superficie de cada cara. La De cara de tres aquí caras. afuera, de De tres tres. caras. Ya. Porque las otras caras ya tienen los mismos valores, las mismas fórmulas. Solo basta con que ustedes encuentren esas tres caras
y ya las demás caras tienen la misma forma. O sea, la cara de los costados y la cara de arriba. ¿Está claro eso? Esto lo suben al grupo de Classroom, voy a crearlo más tarde y ahí va a estar la sección de tarea, ¿ya? Aparte de eso también les voy a dejar estos apuntes en forma de PDF para que vayan viendo, ¿ya? Todo esto se va a encontrar en el grupo de Classroom. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Una pregunta ingeniero. más. El siguiente sábado, ¿no? ¿Sí? Solo hallamos los diferenciales de esas tres caras que has repintado, ¿no? Sí, de esas caras que he repintado y aparte, claro, con su gráfico y todo más. Y aparte me hace también los gráficos de los otros dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas es cilíndrico y el sistema de coordenadas cartesiano. De las tres sistemas, cómo es que se puede calcular el diferencial de volumen y el diferencial de superficie. Nada más, de los tres sistemas de coordenadas. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Vamos entonces con la Tomar sistema. lista, disculpe. Sí, voy a tomar lista. Nada de demostración, ¿no ve? Sí, con demostraciones más para que aprendan cómo es que salió esa fórmula. ¿Ya? Con sus demostraciones más. Tal como yo lo hice. Tuve que hacer demostraciones para encontrar ciertos lados del cuadrado para poder multiplicarlo y calcular el área. Entonces, esas demostraciones también que estén incluidas en el práctico. Entonces, empecemos con la lista. Andrade José se encuentra. Presente. Ya. Arteaga Garzón. Aldair. Aruquipa Freddy. Valderrama Williams. Valderrama Salazar. Valdivieso César. Presente, Valdivieso. Baltasar Yesenia. Borges Jorge. Bozo Cristian. Cabrera Rodrigo. Presente. Cardenas Norelis. Presente. Castro Mauricio. Presente. Chipana Miguel. Choque Yusef. Condori Pedro. Presente. Delgado Brian. Delgado Presente, Will. Delgado, Brian. Delgado Brian. Aquí estoy. Ya. Delgado Winston. A ver, ¿dónde estás? Alexander. Ya. Fernández Noel. Ferrufino Leandro. Presente. García Luis. Presente. García John. Gómez Marcos. Presente. Herbas Johnny. Herrera Gabriel. Hurtado Mauricio. Presente. Limón, Presente. Limón José. Lino Jordi. Lino Marvin. Loza Melissa. Mamani José. ¿Quién dijo presente? Lino Simón presente. Manrique Daniel. Melgar Presente. Kevin. Presente, Presente, Manrique. Mendieta Sergio. Mendoza Velasco. Milán Ronald. Presente. Montaño Key. Muyisaca Ronald. Presente, Mujisaca.
Noa Ariel. Presente. Pérez Luis. Presente. Peña Darwin. Presente. Peña Cristian. Presente. Peña Kevin. Presente. Pinto Nils. Presente. Ponce Eduardo. Sí, presente. Portillo Marco. Presente, Portillo. Quecana José. Presente. Quispe Exxon. Ramallo Alejandro. Presente, Ramallo. Rivera Tibor. Presente. Robles Justino. Presente. Rocha Marcelo. Rodas Juan. Rodas Jonathan. Presente. Rojas Roger. Presente. Romero Roberto. Presente. Rueda Fernando. Presente. Santander Luis. Presente. Sousa Nilsson. Presente. Telles Jonathan. Presente. Uriona Mauricio. Usquiano Alejandro. Ventura Hernán. Presente, auxiliar. Presente, Ventura. Villa es de Guillermo. Villagómez Marcelo. Presente, auxiliar. Villarroel Alexander. Josie Presente, auxiliar. Presente. Zurita Fernando. Presente. Zurita Luis. Listo. Nadie más que me haya saltado o haya nombrado. Auxiliar, yo, por favor. Aruquipa. Aruquipa creo que es el 2. No, el 3. Ya. ¿Qué más es el otro? El 33. Tres Daza, ya. ¿Sí? Mendieta Daza. Ya. ¿Quién es el otro? Andrés Daza, Mendieta Daza, 2. Ya. ¿Otra persona? ¿Nadie más que me haya saltado? Ya, si no hay nadie más, entonces concluimos la clase de hoy día. Nos veríamos el próximo sábado a las 7 de la mañana. 7, 7 y media. Les aviso, ¿ya? Pero el próximo sábado a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta nos vemos. luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar.